Bueno, hola a todos, nuevo vídeo. Acabo de terminar una jornadita de pesca muy divertida, la verdad que lo he pasado muy bien. Y bueno, pues hoy estaba aquí pescando y digo, voy a dar una vuelta a un vídeo para vosotros y os voy a compartir las 5 ninfas que nunca faltan en mi caja para poder pescar carpas. Aunque llevamos siempre montones de modelos, como podéis ver. Y siempre pues probamos algún color diferente, algún montaje diferente. Pues esto es las moscas que nunca faltan en mi caja, nunca faltan. Os voy a empezar desde, va a ser un top 5. La número 5 estaría ahora mismo, sería la San Juan Worm. La monto tanto en rojo como en color café y el material que yo utilizo es cola de ratón. Se monta en chenil, o sea, no hay ningún problema, hay muchos materiales. Yo, sin embargo, utilizo este material porque creo que es más resistente. Le quemo las puntas y la verdad que funciona muy bien, es una moja que funciona muy bien. ¿Cuándo la utilizo? Normalmente cuando las carpas están muy orilladas, ya que por ejemplo en el color rojo, básicamente en cuanto la ninfa, o sea, el gusano toca el agua, básicamente desaparece. Entonces, como la carpa siempre hay que pasarla, pues lo que hago es que la hago un lance más justo, la coloco y entonces lo que hago es que básicamente veo la reacción del pez. Y luego esto de la ninfa, que cuando hace mucho aire, pues también pierde efectividad, porque normalmente la línea la mueve y la desplaza del sitio. Pero bueno, es una mosca, es una ninfa que nunca falta en mis cajas. El número 4 para mí sería, yo creo que la mopa. La mopa, moscas de mopa, yo creo que igual. Esta pues es muy polivalente, es una mosca muy polivalente. La suelo utilizar cuando hay un poquito más de viento, se coloca muy bien, porque como tiene un poquito más de peso te deja colocarla muy bien, en los lanzamientos suele ser muy precisa, pero también la rechazan muchas carpas. O sea, cuando está el agua, por ejemplo, muy parada, está todo muy plato, no la suelo utilizar nunca porque aparte que cogen mucha agua y entonces golpean mucho la superficie. Entonces cuando hay mucho viento y las carpas están con bastante actividad, me refiero a que están comiendo en el fondo, es cuando las suelo utilizar. Indudablemente nunca falta en mi caja, ya que básicamente además las carpas grandes es con las que suelo pescar yo con estas moscas. Pero bueno, muy divertida para pescar con ellas, muy precisa, y la verdad que el único inconveniente es que si está muy plato, pues golpea mucho el agua, la tendrías que pasar mucho y dejarla caer y tienen que estar con actitud de comer las carpas. Esta sería el número 4. En el número 3 serían las ninfas de colita, tanto de vinilo, aquí, ¿no?, de Squirling, e incluso de chenil, aunque yo vuelvo a repetir que las monto en cola de ratón. Me resulta que queda bastante rígido y aguantan bastante picadas. Las montaba en chenil, pero luego hay chenil que son muy blanditos, se doblan, se desmontan, entonces no me gustan. Entonces pues las monto en estos dos materiales. Estas pues básicamente las utilizo también cuando, igual que las mopas, cuando está un poquito revuelta el agua, aunque no tan revuelta, porque estando un poquito que sopla el viento las puedes utilizar perfectamente, las cogen muy bien, o sea, las carpas, este tipo de mosca la cogen muy bien. Tanto normalmente rojo, pero si el agua está un poquito más tomada, pues la monto con la colita naranja, ¿no? Incluso también la monto en oliva con la colita verde. No sé si tendré por aquí alguna para poder enseñar. Sí. También me funciona muy bien. Son colores muy naturales y entonces pues la toman muy bien. Incluso con la colita marrón creo que también la hay por ahí, pero bueno. Son, ya digo, son moscas que igual nunca faltan en mi caja, me dan muchas alegrías. De hecho he estado pescando con ellas y eso que ahora se ha parado un poquito el viento, pero cuando sopla un poquito la verdad que me lo he pasado muy bien con ellas. Y luego el top número 2, claro, esta mosca no puede faltar, es la Bully Bugger. Bully Bugger, normalmente yo no la suelo poner plomo ni las lastro, ¿no? Y las cabezas no suelen ser, son de latón, cabecitas de latón. Y básicamente pues con el agua que coge el chenil, que están montadas con un hackle pequeñito y la colita de conejo, pues básicamente cae muy despacito y es la mosca que yo creo que más peces pesca. O sea, más peces pesca en todos los lados. Yo he pescado todo, carpas, barbos, he pescado todo tipo de
de ciprínidos con ella. Carpines, es una mosca que nunca falta en mi caja. A principios de temporada pesca muy bien. Y bueno, pues yo creo que, insisto, cualquier persona que esté empezando a pescar carpas, recomiendo esta mosca al 100%. Negro oliva, marroncito, colores naturales, y luego si quieres algún color un poquito más fuerte, bueno, pues si el agua está un poco tomada, bueno, pues a lo mejor rojo con negro sería una opción bastante adecuada también. Yo no la veo nunca ningún inconveniente. Si hay mucho aire la podéis lastrar un poquito, entonces yo la veo siempre ventajas, ¿no? Y luego pues sería el top número 1 para mí, la mosca, la ninfa que más peces me ha dado y me sigue dando después de 15 años, es la pelusa. Ya en mi vídeo la habéis visto mucha gente. De hecho, creo que cuando publique este vídeo ya habrá salido el montaje, porque me gusta compartir pues todos los montajes para la gente que se inicia pueda disfrutar igual que yo, incluso la gente experimentada. Esta mosca, hasta carpas de 4 o 5 kilos, yo la he usado y me da alegría constantemente. Y hoy, que está el día, se ha quedado la tarde muy plato, y alrededor de las, no sé, son las 6 horas de la tarde, a las 4 han empezado las carpas a ponerse a comer al fondo. Es que es lanzarla, casi no golpea el agua, la dejas caer y es que se tiran como auténticos lobos a ella. Color negro, o sea, que vamos a hablar en cualquier situación, aguas limpias, tomadas. Es una mosca que la puedes pescar en 1,5 metros de profundidad, con un poquito de lastre que lleva aquí, lo veis en el montaje, cae muy sutilmente, con plomo de 0,6 milímetros, y está montada en lana, que absorbe también un poquito de agua, entonces cae muy bien. Incluso carpas orilladas, la pasas un poquito, se la arrimas y es que es la mejor mosca que hoy en día creo que hay ahora mismo. Es la con la que pesco yo el 90% de ella. Así que bueno, estos son mis 5 ninfas que siempre están en mis cajas, siempre. De hecho, cuando pierdo algunas siempre las estoy reponiendo. Y entonces, pues para que veáis el funcionamiento, cómo pesco con ellas, os voy a dejar una picada, ¿no?, con cada una de las ninfas para que veáis pues cómo las presento y cómo funcionan, tanto la San Juan hasta la pelusa. Bueno, la pelusa ya habéis visto muchos vídeos, que es increíble. Así que bueno, os voy a dejar con las picadas, espero que lo disfrutéis. Un vídeo para dar una vuelta, para compartir con vosotros, sobre todo para la gente que empieza. Iré montando estos montajes en mi canal para que veáis que es muy sencillo, la gente que empiece pues pueda empezar a tener resultados muy buenos desde el principio. Así que espero que os guste y nada, vamos con los vídeos de las capturas.
Bueno, pues pensaba terminar el vídeo con las capturas, pero bueno, quiero hacer un llamamiento desde mi canal. Estoy grabando aquí y es que estoy viendo que está todo lleno de botellas, lleno de papeles. Por favor, a ver, venimos al campo, vamos a llevarnos la mierda, por favor. Aquí nadie va a venir a recogerlo. Si nos gusta disfrutar de esto y traemos una bolsa que pesa 5 kilos, cuando pesa 300 gramos, por favor, llevárosla en una bolsa. Como voy a enseñar, todo lleno de botellas por aquí, hay Coca-Colas en mesas que hay por aquí, botellas de agua, papeles de barras de pan. Un poquito de conciencia, hombre, estamos en el siglo XXI. Así que bueno, voy a dedicarle media hora, me he cogido una bolsa, la voy a llenar y por favor, vamos a intentar cuidar todo esto, a respetar el campo. No solo venimos a pescar, venimos a pasar el día con los niños, a pescar con ellos, a enseñarles. Vamos a intentar mantener esto un poquito limpio, por favor. No cuesta nada, por favor. Así que bueno, nada, gracias por estar ahí a todos. Espero que os guste el contenido y nada, nos vemos en otro vídeo dándole otra vuelta como siempre al tema de la pesca. Muchas gracias por seguir ahí.